Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Continuamos con el curso de Grid y lo que veremos hoy es respecto un poco de una problemática que sucede con gap y cuando usamos porcentajes para definir las columnas o filas. ¿Y cuál sería el problema en este caso? O más que problema es un poco entender los conceptos y aquí los voy a convencer de que cuando definan sus columnas, por favor, ojalá eviten ocupar el porcentaje. ¿Y por qué lo digo? Lo vamos a entender en este tema. Y no es que lo tengan que evitar al 100%, pero si dentro de sus posibilidades no lo ocupan, es mejor no ocuparlo. Es muy importante porque igual la medida relativa de porcentaje es muy utilizada hoy en día. Pero ¿cuál vendría siendo la problemática? La tenemos aquí también en el Notion del curso. ¿Cuál es el tema? Fíjense que estoy colocando Grid Template Columns y ese Grid Template Columns tiene, por ejemplo, 25, 50% y 25%. Claramente entendemos que esto suma un 100%. Y hay un gap de 2M. Y si ustedes se fijan, el contenedor, o sea, a lo mejor no se nota bien, pero el contenedor está aquí. Uy, está como un poquito complicado, se nos está complicando la vida porque los ítems están sobresaliendo del contenedor. Uy, aquí es donde ya se empieza a complicar un poquito el tema. ¿Ya cuál sería la solución? Usando FR. Pero mejor vemos todo esto en la práctica. Lo mejor siempre es verlo en la práctica. Así que veámoslo bien. Entonces, tenemos el mismo sistema de layouts que teníamos antes, obviamente sin el gap. Y cuando poníamos gap no pasaba ningún problema. Pero ¿qué pasa si ocupamos porcentajes para definir las columnas o las filas? Cualquiera de las dos. Voy a poner lo mismo de recién. Voy a poner 30%. 50%, eso sumaría un 80%, nos faltaría 20%, 20%. Ya, 20%, perfecto. Si se dan cuenta, no hay ningún tipo de problema. Aparentemente, hoy está responsive, está bonito, no hay ningún problema. En este caso, no hay problema. El problema viene cuando ocupamos gap. Ocupemos un gap o simplemente column gap, porque en este caso las columnas es donde está el porcentaje, ¿ya? Column gap, y le vamos a colocar que tenga, por ejemplo, 50 píxeles, por decir algo, ¿no? 50 píxeles, tampoco en cualquiera de los casos se va. Y si ustedes se fijan, se genera un scroll horizontal. ¡Ay, qué feo! Y se sobresalen los elementos. ¡Ay! Qué feo, no me gusta para nada. Y aunque haga crecer este sistema de layout, sigue apareciendo este tema de, aunque lo achiquemos o agrandemos, este sistema de layouts va a seguir teniendo ese problema. Uy, qué feo esto. ¿Por qué sucede esto? Y aquí es lo importante entender el concepto. Tenemos que entender que cuando nosotros decimos 30%, 50% y 20% quiere decir que, oye, yo quiero que esas columnas ocupen 30% de ese elemento. O sea que si el elemento mide, por ejemplo, imaginémonos que esto mide 500 píxeles de ancho. Entonces, 30% lo mide solamente del contenido, es decir, no mide ni padding, ni margin, ni border. Solamente mira el contenido, lo que puede tomar espacio. Y el content vendría siendo, digámoslo, algo así, sin considerar el padding. O sea, sería como todo lo que está dentro de un marco o todo lo que no sea padding. Recuérdense el modelo de caja. Margin, border, padding y content. Y justamente el content es nuestro elemento que podemos tomar. Pero nos dice, yo quiero que tome 30% de esto, ya 30% es esto, sin problema. Yo quiero que tome 50% en la segunda columna, quiero que tome el 50% de este contenido. Entonces, si medimos un 50%, ya más o menos es por acá, y si lo medimos, más o menos. Tampoco es tan perfecto. Ya, perfecto. Y el segundo es 20%, ok, no hay ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Estas medidas no consideran que va a haber un gap. Es como si midieran el contenido y si agregamos el gap, ya nos pasaríamos del 100%, porque la sumatoria de todos estos elementos es 100% sin ningún problema.
Pero si sumamos este 100% más 50 por cada columna, es decir, más 100 píxeles, obviamente se va a sobrepasar. Porque esto mide el 100% del contenido independiente de cualquier cosa. Esto siempre va a ser el 100%. Pero esto que está acá se sobrepasa de ese 100%. Ya no es 100%, sería como 110 o 100, no sé cuánto sería. Sinceramente, porque no conocemos cuánto mide este contenedor, podríamos medirlo, pero no es la finalidad de este ejercicio. Y esto también sucedería en filas. O sea, si nosotros vamos acá y medimos 10%, 60%, ¿ya? Eso suma un 70%, por lo tanto nos faltaría un 30%. ¿Ya? Entonces me fijo de esto sin ningún tipo de problema, pero ¿qué pasa si ahora yo no solamente tengo un column gap, sino que tengo gap? Es decir, voy a poner tanto row gap como column gap a 50 píxeles. Pasa exactamente lo mismo. Se sobresalen los elementos y ¡ay, qué feo! No me gusta para nada. ¿Ya? ¿Cómo podemos solucionar esto? Y aquí es donde tenemos que evitar ocupar en conjunto porcentajes con gap. Si nosotros lo hacemos con FR, todo esto se soluciona. ¿Y esto cómo sería? Por ejemplo, sería, o sea, si sumamos el total, sería, para mantener esta proporción, sería exactamente lo mismo. 3FR, 5FR y 2FR. Se mantiene la misma proporción, pero fíjense que ahora ya no se sobresale del contenido, ya resta el gap, digámoslo así, y solamente ocupa el espacio que le corresponde. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo mejoramos esta parte? Sería 1FR, 6FR, bueno, y ahí ustedes tienen que sacar el porcentaje, ya hicimos los cálculos antes, ¿ya? Y fíjense que ya nos está funcionando todo esto. Nos estamos colocando 1FR, 6FR y 3FR y todo se adapta completamente responsive y ya no nos tenemos que preocupar. Entonces, reflexión. Nunca combinemos los gap con algún elemento de porcentaje. Imaginemos que acá colocamos 3FR y 5FR. Ok, y si le pongo acá, no sé, 50%. ¿Ya? Todo bien, todo bien. No pasa ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque como hay FRs en esta medida, entonces se me va a acomodar. ¿Qué pasa si yo tengo una cuarta columna entre medio? Y aquí es donde se empieza a descuadrar todo. Fíjense que se empieza a descuadrar, ¿ya? Pero por lo general no se descuadra. Pero sí, si tenemos un 100% sumado acá, ahí ya se nos empieza a descuadrar un poquito el tema. ¿Ya? Así que ahí ustedes vayan probando las distintas cosas, pero yo les aconsejo no usar porcentajes para definir columnas, más bien yo les diría ocupen FR. Si tuvieran que ocuparlo, ocúpenlo, pero ocúpenlo en conjunto con los FR. Hasta aquí dejaríamos este video. Nos vemos en el siguiente video.